saludo cariñoso, muy cariñoso a todos ustedes. Me da tanto gusto poder platicar con ustedes algo que cuando lo pienso, tan solo lo pienso, me llena el corazón de gratitud a Dios. Pues ahora que se los platique, yo creo que será más la gratitud de saber la vida de los santos, porque la vida de los santos es un ejemplo para nosotros. Pero hay aparte los que son mártires. Los que son mártires es un ejemplo contundente, porque los mártires claman a Dios. Miren, vamos a ver primero, ¿dónde están los mártires? Los mártires aquí, en la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, dice que el Cordero abrió unos sellos que estaban sellados. Nadie los podía abrir más que cuando los abrió el Cordero de Dios. Y narra lo que va pasando cuando abre un sello, cuando abre otro. Pero lo que ahorita nos ocupa es cuando abre el quinto sello. Y miren cómo nos dice. Cuando abrió el quinto sello, vi, esto lo narra San Juan, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. Está hablando de los mártires. Vio a los mártires. En otro pasaje dice que tenían unas túnicas blancas y que estaban vivos debajo del altar. Eso dice. Y del testimonio que manifestaron, o sea, murieron por causa de nuestro Señor. Se pusieron a gritar fuertemente con una voz grandísima. ¿Cuándo, Santo Dios, tú que siempre dices la verdad, vas a hacer justicia y a tomar venganza por la sangre que derramamos? Y en esto nos vamos a detener. Fíjense, aquí están diciendo que los mártires claman justicia por la sangre que derramaron y claman venganza. ¿De qué justicia, de qué venganza estamos hablando? ¿Cómo es posible que unos mártires pidan justicia y venganza? De justicia divina y de venganza divina. Como nosotros entendemos la justicia humana y la venganza humana, pues es exactamente al revés. La justicia divina que claman ellos es que su sangre sea semilla de santos para la iglesia. Su sangre la derraman a favor de la iglesia, que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y la venganza es para que quien cometió la falta, la grave falta de quitarles la vida, se conviertan y sean para Dios. Esa es la venganza que claman los santos. Y eso es lo que está viendo Juan debajo del altar. Pues hoy nos toca hablar de un santo joven que se llama José Sánchez del Río. Es un mártir de cuando hubo la cristiada. Todos conocemos la historia de México, que unos cristianos se levantaron porque ya no podían, tenían los templos cerrados, no podían asistir a culto religioso, a los sacerdotes los mataban, y entonces se levantaron en armas. Y uno de los lugares más fuertes donde se levantaron en armas fue en Guadalajara, en donde para entonces vivía la familia de José Sánchez del Río. Ellos eran de Zaguayo, pero con tanto disturbio se fueron a Guadalajara y ahí se enrolaron al ejército de los cristeros, sus hermanos mayores, pero él era muy pequeño.
Después se tuvo el papá que regresar pues a sus tierras y se regresó a Zaguayo, y en Zaguayo le dice San José Sánchez del Río, que le decían Joselito: mamá, déjame irme con los cristeros. Pero estás muy chico, no importa, mamá, yo sé servir. Y lo decía con tanto entusiasmo, y la mamá también era tan de Dios, que le dijo: ve, pues, hijo mío, ve. No, pero el general pues no lo aceptó, porque verdaderamente era un niño de 12 años, 11 años sin fracción. Entonces decía: no, tú no puedes ni cargar un fusil. Pero le escribió a Cotija, a otro general, y le dijo: mire, dicen que soy muy pequeño y que no puedo cargar un fusil. Y es cierto, pero sé cocer frijoles y sé hacer servicios y sé servir, barrer y hacer aseo, y sé hacer muchas cosas que pueden ser de servicio para los demás. Vio tanto entusiasmo el general en esas palabras, en esa carta que escribió él a ese general, que inmediatamente ordenó al general de Zaguayo que lo admitiera en sus filas. Pues Joselito estaba muy contento y entró y se fue rápido a servir, y ahí se encontró a un amigo un poco mayor que él, pero también muy jovencito, que se llamaba Lorenzo. Y entre los dos cocían frijoles. Cuando llegaban los soldados cansados, ellos ya tenían un plato de frijol caliente que ofrecerles, y ellos lo cortaban el frijol y les mantenían limpio el campamento, y les enseñó a rezar el rosario, porque muchos de los cristeros no lo sabían rezar. Y entonces Joselito era muy querido por todos ellos. En una ocasión él nunca iba a guerrear, él siempre estaba en el campamento, pero en una ocasión que andaba por ahí con ellos, le salieron al encuentro los que andaban tras ellos y le dieron un balazo al caballo del general. El general se cayó junto con el caballo, y entonces Joselito muy rápidamente le dijo: general, aquí está mi caballo. No, no, hijo, porque si tú te quedas sin caballo, con dos no puede el caballo avanzar, nos matarían a los dos. Y si tú te quedas, pues te pueden apresar. No importa, general, yo no sirvo, yo no cuento para nada, pero para la causa usted sí es indispensable. Lo convencieron esas palabras, y se fue el general con el caballo de Joselito, pero llegaron los federales, lo arrestaron y lo apresaron. El que comandaba era el general, no era general, era un diputado, Rafael Picasso, y había sido su padrino de bautizo. Entonces, cuando el papá supo que estaba preso, rápido fue con el padrino de bautizo y le dijo: suelta a mi niño, no es más que un muchacho. Y entonces le dijo: sí, pero que apostate. Ellos no decían esa palabra, pero nosotros sabemos qué era lo que querían decir. Que diga: muera Jesucristo, muera la iglesia. Y con esas palabras lo dejo en libertad. Pero Joselito no las quiso decir. Cuando le decían: repite esas palabras, él gritaba: ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Él tenía un entusiasmo y un amor a Dios ferviente, vibraba en todo su ser. Y entonces siguió encarcelado. El padrino nada pudo hacer y nada quiso hacer. El papá le dijo: por favor, pídeme lo que quieras. Pues te pido 5,000 pesos de oro. Era una cantidad tremenda que el general sabía que el papá del niño no iba a poder conseguirla. Pero el papá fue a Zaguayo, pidió, no, aunque era mucho lo que tenía, no llegaba a lo que necesitaba. Entonces se fue a Guadalajara, y entonces allá en Guadalajara hizo trámites para seguir pidiendo, y lo consiguió, y ahí viene de regreso. Mientras tanto, ellos que estaban en Cotija, lo tenían preso en Cotija, Joselito le escribe a su mamá. Y eso es de los que yo quiero hablarles, de 2 cartas que él hace.
Le escribe a su mamá y esa carta dice más o menos así. Dice: mi querida mamá, me tomaron prisionero. Creo que voy a morir. No te mortifiques por eso. Resígnate a la voluntad de Dios. Ten valor y dame tu bendición juntamente con la de mi padre. A mis hermanos mayores diles que sigan el ejemplo de su hermano menor. Salúdame a todos por última vez y tú recibe el corazón de tu hijo que tanto te quiere. José Sánchez del Río le escribió el 6 de febrero de 1928. Pues de Cotija se lo llevan a Zaguayo. Y en Zaguayo lo detienen y lo encierran en el bautisterio de la iglesia que ellos tenían tomada. Ahí estaban los animales, ahí comían los animales, ahí dormían los soldados, ahí hacían fiestas, y él se mortificaba mucho. Pues en la noche, que estaba todo oscuro, Joselito sale al baño y entonces va viendo los gallos que andan por el altar de la iglesia, como si fuera que coge a los gallos, les da vuelta y los mata. Y entonces los deja ahí todos muertos y se mete otra vez a donde lo tienen encerrado. No, le llegan con el cuento al general y llega el padrino Rafael Picasso y le reclama: ¿sabes tú lo que valen esos animales? Dijo: no, yo no sé cuánto valdrán tus animales, pero sí sé cuánto vale estar en la casa de Dios. Sí sé lo que cuesta estar en la casa de Dios, y ellos no son para estar ahí. No, se enojó muchísimo el padrino y dijo: pues te atente a las consecuencias. Se va tan enojado que ordena que lo martiricen y que le saquen la verdad de dónde están los campamentos en donde él vivía para apresar a todos los cristeros. Esto se lo ordena a 2 guardias. Un guardia se llama el principal, le dicen el Zamorano, y el otro le dicen el Aguja. Pues Aguja y Zamorano vayan con ese niño y hasta que cante, hasta que diga toda la verdad que sabe. Van, lo martirizan con orden de quitarle después la vida y no logran decirle nada. Yo no les voy a hablar mucho de su martirio, pero lo hacen caminar ensangrentado como 1,5 kilómetros. Llegan al panteón, donde ya tienen la fosa en donde lo van a sepultar, y él no se muere todavía. Y entonces le ponen un trapo en las axilas, lo amarran a un árbol y lo avientan de Picasso a la Aguja, y cada cual con su fusil le pica, y mientras tanto Joselito grita cada piquete que le dan, cada tortura que le hacen: ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Como ellos ya no pueden oír eso, está en contra de su ser, entonces ya quieren matarlo, lo meten a una pila de agua que había ahí, le meten la cabeza y arrepiéntete, y él, como podía, decía que no, y lo sacaban, y lo metían y lo sacaban. Pues no se murió tampoco así. Entonces le dieron un balazo en la quijada para que dejara de hablar. Pero como le anunciaron: te vamos a dar un balazo para que dejes de hablar de Viva Cristo Rey. Y entonces él dijo: miren, cuando yo ya no pueda hablar, para gritar Viva Cristo Rey, con mi dedo, con el movimiento de mi dedo diré: Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. No se enojaban más, total de que le dieron el balazo y el niño cayó al foso sin ninguna sábana, sin nada que lo cubrieran, y él con su dedito marcó la señal de la cruz, diciendo, como se los había profetizado: Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Me falta decirles una carta anterior, antes de que se fueran al martirio, que ya sabían que iba a morir.
él pide la última gracia y le dicen, ¿qué es lo que quieres? Dice, una pluma y que dejen venir a mi tía Magdalena. Y entonces le dan la pluma y le escribe una carta preciosa a su tía María, hermanas del papá. Y le escribe a su hermana, a su tía María, y le dice, tía María, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por los favores y dile a la tía Magdalena que me traiga la comida que tanto me gusta. Saludos a todos y tú recibe el corazón de tu sobrino. ¡Viva Cristo Rey! ¡Cristo vive! ¡Cristo reina! ¡Cristo impera! ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Yo, José Sánchez del Río, quien murió en defensa de la fe. Esto escribe un niño de 14 años. Esta es una carta de un hombre maduro en su fe. Dice, yo muero en defensa de mi fe. Y esta carta está ahí a la entrada del bautisterio donde estuvo sepultado. Pues es muy importante, me pasé de tiempo, pero necesito decirles que el zamorano huyó después de esta muerte tan atroz de ese Joselito, de ver lo que se hizo la señal de la cruz. Huyó al monte y estuvo 4 meses en tremenda agonía. Y cuando bajó, se unió al ejército, pero de los cristeros, y gritaba con una alegría, ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Así murió. Y también Rafael Picasso tenía una esposa muy piadosa y ella se mantenía rezando por el alma de su marido. Cuando estaba ya tan grave, le dice, háblale a un sacerdote y tráeme un crucifijo. Mientras llegaba el sacerdote, Rafael Picasso estuvo con el crucifijo en la mano, pidiéndole perdón de todo lo que había hecho. Y mientras él le pedía perdón, nosotros nos podemos imaginar que Joselito le clamaba a Dios, perdónalo, Señor. Hazme mi venganza, la venganza que te pide la sangre que derramé, y convierte a mi padrino. Y el padrino recibió el viático, el santo viático, porque le mandó a hablar al Padre, recibió el viático. Esta es la venganza de los santos, la venganza que nos lleva a Jesucristo. Pues nosotros tenemos que seguir ejemplos así, que aunque sean unos niños nos dan mucha lección de vida. Vivamos conociendo la vida de nuestros santos mártires, mártires que son una semilla fecunda para la iglesia, mártires que están clamando venganza, queriendo decir la conversión de todos nosotros los pecadores. Pues me da mucho gusto haber terminado esta plática, ojalá les guste mucho. Por favor, pónganle su dedito para arriba, pónganle like y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.